Nos gusta cuestionar esa palabra disciplina y hablar de indisciplina. Ya hay muchos teóricos que están trabajando esto, de la indisciplina en el arte. Jacques Rancière es uno, y bueno, hay muchos otros. Y hay un investigador en La Plata, en la universidad donde yo estudié, que escribió un texto sobre el arte indisciplinario. A nosotros nos gustó mucho y estamos trabajando mucho sobre eso. Entonces, desde el costado de la disciplina, nos inscribimos en la indisciplina. Desde ahí empezamos a abrir a esta cerámica expandida, ¿no? Y también otra de las perspectivas que trabajamos es la perspectiva del material. Todos saben que cerámica deriva de una palabra que es queramos, que significa barro cocido, que también deriva de cremar, quemar. Pero nosotros ampliamos ese concepto, nos interesan los materiales cerámicos en general. El material cerámico saben que es se define científicamente como un sólido inorgánico no metálico que es transformado física y químicamente por acción del calor. Entonces, nosotros consideramos no solo las pastas cerámicas como material cerámico, sino también la arcilla cruda, el yeso, el cemento y el vidrio. Esto da para otra charla, no me voy a extender en eso porque quiero mostrarles lo que voy a hacer después en las demostraciones, mi obra en relación a las técnicas, pero es muy interesante. Lo que sí puedo hacer es dejarle, porque lo tengo en un pendrive, un trabajo, un poco la explicación de esta cuestión matérica, de lo expandido desde lo matérico, ¿no? Porque es muy interesante. Nosotros trabajamos de manera muy experimental en la facultad, en la cátedra, y mezclamos arcilla, cemento, yeso, confundentes, horneamos y hacemos unas pastas fantásticas, las que son horneadas. Y también trabajamos mucho el trabajo efímero. Tenemos todo un bloque que es efímero y trabajamos con el cuerpo, como muchas profesoras mostraban hoy. Trabajamos con la relación de la arcilla, con el cuerpo de la arcilla, con el espacio, la arcilla con los objetos, la arcilla con un mueble. Y trabajamos mucho el concepto de obra efímera. En este mundo que está tan lleno de objetos, ¿no? El concepto de obra efímera es algo muy contemporáneo y es algo muy interesante. Y la arcilla es un material maravilloso para eso, maravilloso. Entonces, bueno, desde los materiales, desde este cruce, en la disciplina también trabajamos mucho el cruce disciplinar o indisciplinar, ¿no? El cruce de lenguajes, el lenguaje visual, donde la cerámica se inscribe como significante en el lenguaje visual, lo cruzamos con el lenguaje corporal, con el lenguaje sonoro, con el lenguaje escrito. Ese cruce de lenguajes es muy interesante en la obra contemporánea. Y la otra perspectiva que trabajamos la cerámica expandida, que investigamos, que estamos estudiando el tema, ¿no? Tiene que ver con el pedagógico, con cómo enseñar la cerámica. Tenemos muchos cuestionamientos con cómo enseñar la cerámica, con cómo hemos aprendido y con cómo hemos enseñado la cerámica. Entonces, bueno, desde ese punto de vista nos ubicamos como docentes no en el lugar del que sabe y transmite el saber al que no sabe, sino ofrecemos a los alumnos distintas pautas para que hagan experiencias con los distintos materiales cerámicos y nosotros acompañamos el proceso de experimentación, experimental. Sí, y eso resulta muy interesante y aprendemos muchísimo, los alumnos y los profesores, los docentes, en esa cosa de acompañar, de mediar entre lo que pretendemos que el alumno aprenda. Bueno, ahí hay, ya les digo, es como para otra conferencia, por eso les quiero mostrar un poco mi humilde aporte a esta cerámica expandida. Hablo de proyectos, hablo de ensayos. La obra efímera es muy interesante hablar de ensayo, como la cosa no terminada, como la cosa no cerrada, como la cosa que hoy está, mañana no está. Es lo efímero, es lo precario, es lo frágil. Procesos, bueno, y mi pequeño aporte. Bueno, esto soy yo, ya lo vimos. Yo también doy seminarios de posgrado. Estamos
les comento esto chiquitito. Estamos presentando un proyecto que está en proceso de evaluación en la universidad, una carrera de posgrado, una especialización en cerámica gráfica contemporánea. Y estamos muy entusiasmados. Son 10 seminarios, es un año de duración, semipresencial, que si sale creo que sería la primera en Latinoamérica. Así que estamos muy entusiasmados con eso. Así que bueno, si se aprueba, si lo hacemos, se los voy a informar porque nos gustaría mucho recibirlos en la universidad para hacer esa especialización. Bueno, pero son proyectos. Sabemos todos que los tiempos de las universidades son largos. Bueno, yo les voy a mostrar 3 series, y en esas 3 series algunas formas con las que yo trabajo, que son las formas que voy a trabajar también en las demostraciones. Yo hace 40 años que hago cerámica, soy una señora grande, hace mucho tiempo que hago cerámica. Si les muestro mis 40 años de cerámica, no queda nadie, ni la paloma que andaba por ahí, porque sería un aburrimiento, no puedo mostrar toda mi obra. Entonces elegí como estas 3 series, que van desde el 2010 hasta la actualidad, y tiene que ver con algo que muestro también en la muestra, ¿no? Proyecto Sur, serie Home, Después de la tormenta y Las formas de la violencia. Estas 3 series nada más. Me pueden decir que es poco, pero bueno, elegí esto. Les voy a hablar primero de esta serie, este proyecto Sur, serie Home, que trabajé un poco desde el 2010 hasta el 2013 y a veces hago en algunas masterclass o demostraciones, sigo trabajando un poco esta serie con este material bastante experimental, que es esta porcelana flexible, este Keraflex, que ahora les voy a pasar datos. Primero les muestro un poquito algunas imágenes de estas casas. A mí me gusta mucho explorar, experimentar con materiales, con técnicas. Yo estudié cerámica, estudié grabado, estudié fotografía. Siempre me gustó unir. En la época que yo era joven no había internet, así que era muy difícil encontrar material para trabajar. Y en el año 97 llegó a Argentina un libro traducido de Paul Scott, que se llama Cerámica y técnicas de impresión, traducido al español. Y para mí fue extraordinario porque me abrió un montón de caminos que yo empezaba a explorar, pero que no sabía mucho cómo seguir. No era tan fácil hacerlo, ¿no? Desde la nada. Y ahí aprendí y vi esta técnica de la goma bicromatada, esta técnica fotográfica que es muy antigua. Y en el 2009 conocí este material en España que se llama Keraflex, que es una lámina de porcelana flexible, y empecé a probar impresiones y técnicas sobre estas láminas, a experimentar. Y de golpe empecé a darme cuenta que empecé a construir, pero sin pensar lo que estaba haciendo, empecé a construir y me empezaron a salir estas casas. Casas y casas y casas, y de golpe me di cuenta que tenía 20, 30 casas hechas con estas técnicas y no sabía bien qué eran, qué tenían que ver. Esta es una imagen de Cristiano Juniors, que es un fotógrafo que retrató Buenos Aires principios del siglo XIX. A mí me gusta tomar imágenes, apropiarme de imágenes que encuentro por la calle, que veo en los diarios, que veo en las revistas. Y una vez que trabajé con esto, empecé a analizar qué era lo que había hecho, porque no me daba cuenta qué era lo que estaba haciendo hasta ese momento. Y me di cuenta que eran las casas pobres de Latinoamérica. Yo ya venía recorriendo Latinoamérica, bueno, en Argentina está lleno de villas de emergencia con estas casas armadas como con cartones impresos, como con los desechos de la sociedad. Y me di cuenta que estaba haciendo eso, pero yo no tenía noción de que estaba haciendo eso. Después de hacer la gran parte de la serie me di cuenta de lo que estaba pasando. Y este material evidentemente me resulta muy interesante para trabajar estos conceptos que a mí me gusta trabajar, que es el tema de la fragilidad, ¿no? De la cosa efímera, de la precariedad. Y me empecé a dar cuenta que se deformaban mucho en el horno, que podía hacer diferentes estructuras para que se deformen de una manera o de otra, y que las imágenes fotográficas quedaban muy interesantes sobre esa materialidad.
Bueno, la agarró la noche a la pobre casa. Y bueno, eso, me di cuenta que, por eso después le puse ese nombre, Proyecto Sur, serie Home, ¿no? También estuve en un momento en China en el año 2008 y teníamos que hacer, Vilma Villaverde nos invitó a una serie de artistas argentinos y latinoamericanos, sudamericanos, y ahí conocí a muchísimos artistas, fue una experiencia maravillosa, pero yo no conocía todavía este material porque fue en el 2008. Y ahí empecé a pensar en un proyecto que se llamaba Proyecto Sur, porque yo quería llevar a China algo que pudiera contar con imágenes, algo que pudiera comunicarme con los chinos con imágenes, porque es la única manera de comunicarme. Entonces busqué imágenes de unos cuadernillos escolares que se usaban en Argentina en la década del 50, que se llamaban Simulcop, y trabajé mucho con esas imágenes, y también aquí después empecé a trabajar con esas imágenes. Por eso quedó este título de Proyecto Sur, ¿no? Y serie Home también un poco, porque de home, pobres, estos hogares no tienen nada. Bueno, les cuento un poquito la técnica que utilizo en estas casas. Son casas pequeñas, no son grandes, obras de gran tamaño, son muy pequeñas. Y les cuento un poco la técnica de la goma bicromatada, que la voy a hacer el viernes por la mañana. Yo traje una lámina de Keraflex para que la vean, cómo se mueve toda, que es flexible. Y voy a imprimir con esta técnica. Ahora les muestro un poquito la técnica. Yo las horneo con 8, les doy todos los datos para que tengan, que anoten todo lo que hago, todo, que importa eso, ¿no? Esta lámina de porcelana flexible es un producto alemán que se fabrica en una fábrica que se llama Kerafol, que trabaja con distintos productos que tienen que ver con la cerámica y no con la cerámica. Y yo creo que han hecho, a partir de esas investigaciones de ellos, han hecho estas láminas un poco como art and hobby, ¿no? Porque no las fabrican para ningún producto industrial, es algo que yo creo que las van a dejar de fabricar en cualquier momento, que están probando a ver qué pasa. Y la composición, como pongo, no está informada en el producto, no sabemos bien qué tiene. Yo, por eso pongo mi experiencia, creo que tiene algún tipo de polímeros que pueden ser naturales o sintéticos. Puede ser celulosa, puede ser silicona, plástico, cola vinílica, que son los polímeros sintéticos, para otorgarle flexibilidad estando seca, porque la porcelana es flexible estando seca, cruda. Yo digo que es silicona lo que tiene, porque en la horneada es muy tóxica, entre los 150 y los 400 grados larga un humo blanco muy, pero muy tóxico. No se puede estar adentro del taller porque los ojos te lloran, es tremendo. Y yo, si fuera papel, si fuera celulosa, no sería tan tóxico. Yo creo que es silicona. Pero es lo que yo pienso, no lo sé, porque yo les escribí muchas veces y todo y nunca me dieron información, y los entiendo, ellos hacen su business, digamos. Se ofrece, digamos, en un tamaño A4 o A3 en diferentes grosores, medio milímetro y 1 milímetro. Esos son los dos grosores que vienen. Yo en general trabajo con 1 milímetro, también trabajé con medio. Medio milímetro es una cascarita de huevo. Es totalmente translúcida en cono 8, pero es, mírame y no me toques, porque es súper frágil una vez que está horneado. El precio oscila en más o menos un pack de 5 láminas en tamaño A3 de 1 milímetro, más o menos unos 85 euros. Yo la compro, en Argentina no se vende, en Latinoamérica no se vende, en Estados Unidos se vendía, no se vende más. Por eso digo, mala señal, si Estados Unidos dejó de vender, probablemente no la hagan más pronto. Yo la compro en España. Acá hay unas direcciones, en Marfil, Amper, Ángela Cols, en Madrid, en Barcelona, en todos esos lugares la venden.
Si no la compro en Alemania, porque tengo una amiga que vive allí y me la trae porque la traigo en la valija. Eso sí que es muy fácil de transportar cuando está sin hacer la casita, ¿no? La casita, ojo, porque es re frágil. Y también tiene una barbotina que se llama Keraflesh Garnish Schlari, que es el frasquito de 250 mililitros, más o menos 18 euros. Eso es lo que vale este material. Es un material bastante carito. Es decir, cada lámina está alrededor de $15, 12 euros, más o menos. Bueno, es lo que hay. El proceso que yo más hago sobre esta porcelana es el proceso de goma bicromatada directa. Las gomas bicromatadas son procesos fotográficos. La fotografía se descubrió más o menos por 1827, por 1830, y las gomas bicromatadas se adaptaron a la cerámica alrededor de 1850. Esto no es una técnica contemporánea, que se usa en la contemporaneidad. Incluso ahora los fotógrafos también trabajan muchos con técnicas antiguas, entre ellas la goma bicromatada. ¿Por qué es una técnica fotográfica? Porque se imprime a través de la luz, de la radiación ultravioleta. Cuando se creó la fotografía, cuando se crearon las primeras fotocerámicas, no existía la luz eléctrica. La luz eléctrica se descubre en 1880. Entonces se trabajaba con sol. La mejor fuente de radiación ultravioleta es el sol. Y por ahora es gratis. No sabemos hasta cuándo. Entonces, yo muchas veces trabajo con sol, con resolana, con sol directo, con resolana, o si tengo más tiempo, un día de sol no lo pongo directo al sol, sino un poquito al costado también para dar más calidad de grises y todo. Y si no, trabajo con lámparas, pero no hace falta una lámpara de radiación ultravioleta, lámpara de fotografía UV, que son muy caras. Trabajo con lámparas o con reflectores halógenos de cuarzo, que ya no se hacen más, que tienen, todas las luces tienen radiación ultravioleta, tienen más o menos. Necesitamos lámparas que tengan un poquito más para que no sea tan largo el tiempo de exposición. Entonces esto trabajo con reflectores halógenos, con lamparitas de cuarzo que ya no se hacen más, o con lámparas de luz mixta o luz mezcladora, que ya también se dejaron de hacer, o con las lámparas LED, que estuve trabajando últimamente porque son las lámparas que vienen ahora. Entonces trabajo en general con una lámpara de 38 watts o 4000 lúmenes que tiene una buena radiación y puedo trabajar con unos 20, 22 minutos con eso de insolación. ¿Qué significa una fotografía sobre cerámica? Que nosotros vamos a trabajar con una emulsión que es sensible a la luz, pero que esa emulsión va a tener que tener un componente, un colorante cerámico, para que después de horneada eso quede y sea un proceso cerámico. Esta es la emulsión fotosensible con la que yo trabajo. Es muy simple. Las dos partes fundamentales de la emulsión son el bicromato, que es el elemento sensible a la luz. Los bicromatos son sales alcalinas de cromo. Pueden ser de amonio, de potasio o de sodio. Las tres son sensibles a la luz. La más sensible es la de amonio. Es más difícil conseguirlo y es un poquito más caro. La que funciona muy bien es la de potasio, que se consigue en cualquier lugar de insumos para cerámica o para vidrio. Y la de sodio también se consigue, pero es un poquitito menos sensible a la luz. Entonces yo trabajo con el bicromato de potasio. Este elemento es tóxico, muy tóxico. Es potencialmente cancerígeno. Entonces hay que tener cuidado, hay que trabajar con guantes, no hace falta trabajar con barbijo, no hay que trabajar con niños con esta técnica y no hay que comer ni nada mientras se trabaja con esto. Hay que tener ciertos recaudos, pero se puede trabajar. Porque el bicromato es el elemento sensibilizante de las emulsiones serigráficas también. Se usa bicromato, se usa diazo, que también es lo mismo, son tóxicos. Todos estos elementos son tóxicos. Entonces, dos elementos fundamentales, el bicromato, en este caso de potasio, y el coloide. El coloide es algún elemento orgánico o inorgánico que tiene densidad.
Por ejemplo, orgánico, la miel, el azúcar, el huevo, la clara de huevo o el huevo entero. Son elementos que tienen densidad, densos, espesos, la gelatina. Yo trabajo con un coloide sintético, el alcohol de polivinilo. El alcohol de polivinilo está en muchos pegamentos, por ejemplo, la cola vinílica, la cola blanca, la de carpintero, o la cola vinílica escolar, o los pegamentos transparentes escolares. Por ejemplo, hay uno muy conocido en Argentina, se llama boligoma, acá debe haber otros. Yo traje un poquito, traje boligoma. Entonces, esa mezcla de la sal alcalina de cromo, que es el bicromato de potasio, con el coloide, al ser insolada por la radiación ultravioleta, se modifica física y químicamente. Se vuelve insoluble en agua y se fija y se endurece. Entonces, si nosotros trabajamos con esa emulsión y a esa emulsión le agregamos colorante cerámico y un poquito de fundente, esa emulsión insolada se va a fijar, yo ya lo voy a hacer esto, se va a fijar al soporte cerámico. Cuando revelamos, lavamos, donde no pasó la luz, no se hizo insoluble en agua y se lava, se revela, y donde pasó la luz, se fijó y queda la imagen. Por eso es una técnica fotográfica. Se puede hacer sobre cerámico, se puede hacer sobre otros materiales no cerámicos, donde vamos a hacer la misma emulsión, pero no vamos a poner colorante cerámico. Aquí yo estoy preparando la emulsión. Ven que tengo guantes, puedo trabajar con luz ambiente, mientras no tenga un rayo de sol que me entre o un foco enorme arriba mío, puedo trabajar con luz ambiente. Yo al principio no sabía nada de todo esto, porque yo leía del libro de Scott, un libro mal traducido. Entonces la primera la hice con huevo, me hice un cuarto oscuro, salía un olor a podrido horrible de la emulsión. Yo decía, ¿qué es todo esto? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy loca. Me hice un cuarto oscuro, no hace falta nada de eso. Pero cuando la primera imagen, cuando estaba lavando, salió, yo les aseguro que fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Y eso que tengo hijos. Pero fue muy, muy emocionante, fue maravilloso, porque era una imagen fotográfica, era maravilloso. Bueno, por eso yo les digo, si hacen esto en los seminarios, ¿no? Y en el momento que lavan y aparece la imagen, ¿no les late el corazón fuerte? ¡Ay! Tienen que tener pasión en ese momento, porque el corazón late muy fuerte. Bueno, todavía me sigue latiendo fuerte, sobre todo cuando no me sale, porque muchas veces no sale. Es una técnica muy inestable. Si hay algún fotógrafo acá, sabrá que es una técnica muy, muy inestable. Así que esperemos que salga el sábado. Bueno, aquí estoy mezclando los elementos, primero los líquidos, después los sólidos. El bicromato es este rojo, es este coloradito medio fosforescente que dice, cuidado que soy tóxico. Como el minio, ¿vieron que es fosforescente? Bueno, y acá les traje así rápidamente, digamos, para que vean la técnica, que yo después la voy a hacer acá. Así que, pero bueno, es así como trabajo a partir de la lámina. Esta es la lámina de Keraflex blanca, estoy preparando la emulsión, estoy pasando la emulsión con un pincel, queda medio rayada, es parte de la técnica, porque es una goma. Estoy trabajando con una emulsión que es gomosa. Aquí ya sequé, aquí estoy poniendo positivos y negativos hechos en filmina, láser, en una impresora láser normal. Algunos tienen grises, otros no. No necesitamos grises tramados como en serigrafía, acá podemos trabajar con grises sin trama. Acá estoy insolando, ¿ven? Estoy con una lámpara de luz mixta, esas son las lámparas que yo uso de luz mixta, que ya no se fabrican más, pero que duran tanto que las tengo hace años y las tendré todavía. Ahí estoy insolando con un vidrio sobre la lámina, ya con la emulsión, con los positivos y los negativos, un vidrio, insolando para que haga bien contacto, porque trabajamos bien por contacto. Y aquí ya insolé el tiempo que necesite de acuerdo a la lámpara, de acuerdo al grosor de la emulsión. En general con esta lámpara trabajo con 15 minutos, con las lámparas de LED trabajo con 20, 25 minutos. Y aquí ya empiezo a revelar, a lavar con una esponjita de a poco,
Entonces, lo que voy sacando, lo que se va lavando, es la emulsión que no fue insolada, que estaba tapada con los negros, con los negros y con los grises que están en los positivos y en los negativos. Cuando trabajamos con un positivo, vamos a tener una imagen negativa. Cuando trabajamos con un negativo, vamos a tener una imagen positiva. Bueno, y ahí ya estoy lavando y ahí ya está lista. Yo trabajo, primero imprimo las láminas de los dos lados y después armo las casas. Por eso están impresas por dentro y por fuera. Bueno, aquí también el mismo proceso. Aquí está lavada la primera impresión. Yo a veces superpongo dos emulsiones. Primero hago la primera, la hago revelo, esta está verde azulada. Después pongo otra emulsión, la misma fórmula, la misma receta, pero con pigmento negro en este caso. Vuelvo a poner otros positivos y negativos y vuelvo a revelar. Entonces me queda esto. Es una superposición de imágenes. Por eso van a ver en mis piezas que hay muchas superposiciones. Me gusta. Cualquier pregunta que quieran me hacen. Acá estoy insolando. Esta es la lámpara LED con la que estoy trabajando ahora, esta más cilíndrica. Eso es una lámpara LED. Ven que está el vidrio, ven que está la luz a unos 40-50 centímetros, no más, hacia arriba. Después que yo ya imprimí, tengo que construir estos volúmenes. Entonces empiezo... Uy, acá está otra vez... Power, el contraste. Empiezo a trabajar con unos patrones que yo tengo de diferentes tamaños y corto como si fuera un cartón. Con un cúter, con una regla, marco los patrones, todas las partes de la casita, como hacía él, las partes del cubo, y los corto con un cúter. Seco bien, trabajo con la lámina seca. Es flexible, pero cuando está mojada, cuando está húmeda, es muy flexible. Yo necesito cierta rigidez. Entonces seco bien, corto con el cúter, ven allá tengo todos los patrones cortaditos, todas las partes de la casa, y empiezo a armar. Primero el piso, el fondo, después las paredes, con esta barbotina del mismo material. Y así mojo el bordecito, lo pego, en un ratito ya se seca y es muy fuerte el pegamento. Así que no, acá no hay costura, no hay chorizo, no hay nada. Es cortar, pegar. Corto, pego. Como si fuera un papel, un cartón. Después, bueno, voy armando las diferentes partes. Acá ya no se ve nada, pero está armada. Acá está cruda, acá está horneada. Todas las curvas, los movimientos que se hacen en el horno. Yo las armo derechitas y el horno me devuelve unas casas todas movidas que me encantan. Me encanta toda esa movida, ¿no? Acá, bueno, trabajo con... Ven que esta última, a veces imprimo solo una parte, entonces trabajo con el blanco de la porcelana. Esta última está armada con los desechos de estas dos. Entonces, me gusta mucho eso, ir armando con los desechos que quedan, ¿no? Es parte del concepto. De esas casas armadas con los desechos de la sociedad, con los cartones prensados, pintados con chapas tiradas. Son casas muy precarias, ¿no? Y habla del derecho a la vivienda también, del no derecho a una vivienda digna. No tienen derecho a una vivienda digna. Por eso la última serie se llama Las formas de la violencia. Porque es una forma de violencia no tener derecho a una vivienda digna. Y Sudamérica, lamentablemente, es así. Bueno, acá están horneadas. ¿Ven que se movieron? ¿Ven cómo están ahí, todas derechitas, después del horno? Bueno, ahora paso a otra serie que se llama Después de la tormenta. Y les cuento otra técnica más. Y voy apurando. ¿Qué hora es? Esta serie la hice, ven que es 2013. 2013 es un año que marcó mucho mi vida, porque en mi ciudad, en La Plata, hubo una inundación feroz, enorme. Llovieron 600 milímetros en 6 horas. Y murió mucha gente.
fue tremendo, fue atroz. Mi mamá casi se muere en la inundación, la pudimos salvar. Bueno, fue una cosa horrorosa. Vieron que hay muchos cambios climáticos y mi ciudad también vivió una inundación atroz. Entonces, un poco a partir de ese momento empecé a trabajar esta serie Después de la tormenta. Y en esta, por ejemplo, esta obra es un ensamble de 3 casas. Las hice por separado y las ensamblé después en una tercera horneada, porque no les hago bizcocho y después alta. Yo directamente las mando a alta temperatura, porque si las hiciera en bizcocho a 1000 grados se me deshacerían. Entonces las mando directamente a con 8. Pero los ensambles, cuando hago estos ensambles, los hago después a 1100 grados o a 1080 grados con esmaltes. Las pego con esmaltes. Estas son todas obras de esta serie, Después de la tormenta, ¿no? Donde hay casas superpuestas, ensambladas, rotas, tiradas, árboles tirados. Acá ensamblo con otras pastas de baja temperatura, entonces primero llevo a alta temperatura y después ensamblo en baja. Mezclo. Sí. ¿En baja? En alta. En alta se mueven, se doblan y todo, sí. Y después ensamblo en baja. Claro. Sí. ¿Queda claro? Eso sí. ¿No? No sé si oye los vientos. Primero mando las casas de porcelana a cono 8. Después, cuando hago todos esos ensambles, los ensamblo en menos temperatura, porque mezclo con otros materiales. Y para pegarlas les pongo esmalte. Hago unos ensambles en menos. Siempre cuando trabajo en distintas temperaturas voy de más a menos. En este caso también es un ensamble con una pasta negra, es la pasta española negra. Estos también son todos ensambles que trabajan toda esa serie. Si yo mandara todo esto a cono 8 se me funde todo. O sea, primero va a alta temperatura y después voy bajando la temperatura y voy ensamblando en menores temperaturas. Pero la porcelana ya está hecha. Estos son unos pequeños ladrillitos que hacen en una fábrica de ladrillos de mi ciudad, que se llama Estibor, que tienen un museo del ladrillo. Ellos fabrican ladrillos, pero en el museo hacen unos souvenirs que son unos ladrillitos como los que hacen ellos en pequeño. Entonces me invitaron a trabajar y trabajé con esos mini ladrillos que son hermosos. Estas son obras que yo había hecho antes de la inundación, pero que después les pasé como una inundación cerámica y las transformé en Después de la tormenta, ¿no? Y todas estas que les estoy mostrando ahora están impresas con estas anteriores, ahora les voy a mostrar, con las calcomanías láser, las digitales, las que se hacen en la impresora HP, Hewlett Packard, que tiene mucho contenido de hierro, el tóner, entonces sirve para trabajar en cerámica. Estas son gomas bicromatadas también. Estas también. Acá lo mismo, empecé a trabajar con grés y mezclando con estas láminas de porcelana. Estas son piezas que hice en las masterclass que hago que les saco fotos porque en general quedan en los lugares donde hago las masterclass. Todas estas con goma bicromatada. Esa es una exhibición que hice, una muestra, se llamó Pequeña memoria de una tormenta, donde trabajé mucho efímero también, muchas obras que se rompían, otras que las rompía a propósito y armé instalaciones con pedazos, con partes rotas. Bueno, estas son las impresiones láser, en las calcomanías impresas con la impresora HP, con tóner negro común, que las aplico sobre Keraflex y las horneo en temperatura también en cono 8, atmósfera oxidante, se puede también hornear en atmósfera reductora, 1260 más o menos la temperatura. Estas son obras
de la serie Después de la tormenta hechas con esta técnica. Da un rojizo porque queda el óxido de hierro. La imagen queda con óxido de hierro, ¿no? Tienen entre un 60 y un 70% de óxido de hierro el tóner negro de las HP. ¿Pero sobre qué papel? ¿Es un transfer? Sobre papel de calcomanía. Directamente pongo el papel de calco en la impresora. Ahora lo voy a mostrar. El papel de calco tiene una emulsión que es goma arábiga y almidón. Ya viene así. Esa goma arábiga no se mueve con el calor de las impresoras láser, porque las impresoras láser tienen unos rodillos calientes adentro que fijan el tóner. El tóner es un polvo. Pero no pasa nada. Sí. ¿Van a dejar de fabricar ese papel? El de calcos. El papel calco. ¿Por? Hay una presión muy fuerte contra la compañía que lo está haciendo. Así que ya han avisado eso en Estados Unidos. Pero lo hacen en China. Todo chino es. Desde Estados Unidos ya están dejando de vender. Bueno, hay la China. Sí, tenemos a la China que nos hace todo. Y yo pensaba, cuando los alemanes dejen de fabricar la Keraflex, seguro que en la China la van a hacer y mejor. Más barata, seguro, sí. Bueno, acá todas imágenes de esta serie Después de la tormenta, ¿no? Este es el proceso de impresión que les muestro. Ahí está mi impresorita HP, que es una bien común, es bastante económica, sí, no es ninguna impresora especial. Y yo recargo el tóner, y me recargan con el tóner HP, porque me decía mi recargador de tóner que cada marca tiene su tóner, porque el tamaño de la partícula y la composición es particular de cada marca. Entonces los HP, cuando llevas a cargar el cartucho, te cargan con HP. Y es cierto, porque yo lo uso y siempre funciona. Bueno, acá trabajo la imagen, escaneo una imagen, me apropio de una imagen de internet o un dibujo mío, lo que sea. Esta es la impresorita, la más común de tóner negro. Entonces corto la hoja de calcomanía y la pongo, la corto del tamaño A4 como un papel y la pongo con la emulsión hacia arriba para que la impresión se imprima sobre el lado de la emulsión. Bueno, una vez que hice las calcos, voy a trabajar con los mismos patrones. Aquí sí, primero corto los patrones y después pongo la calcomanía. Porque si pongo antes y la corto, cuando voy cortando con el cúter se me levanta. Entonces, primero corto los patrones y después pongo las calcomanías. Después hago lo mismo. También esta es la barbotina blanca de la Keraflex, que viene en un frasquito que ya se los voy a mostrar. Y voy armando la casa. La señora barriendo, a veces hago siluetas de figuras y le pongo un tutor para que se queden paradas. Lo que pasa es que esto me gasta mucho, Keraflex, y es caro. Entonces hago con algunos restos que me quedan, ¿no? Porque una cosa es cortar recto y otra cosa es toda la silueta. Pero bueno. Y voy armando la casa, quedó la señora adentro, barriendo. Aquí está todo el proceso. Desde que imprimo en la impresora, le pongo el barniz, pongo los calcos, armo la casa, la horneo y miren sobre la porcelana qué color hermoso queda el rojo del hierro. Maravilloso. Sobre ese blanco de la porcelana, ¿no? Y las casitas son translúcidas, ¿eh? Si le ponemos un foquito, son de 1 milímetro. Menos, porque esto encoge 18%. Y por todo el material no cerámico que tiene. Bueno, el último de los procesos que les muestro es serigrafía alternativa, también sobre Keraflex.
Y esta es parte de Después de la tormenta, estas las hice en 2015. Ahora les muestro las obras y después les cuento la técnica. Estas son unas obras que se llaman palafitos, porque vieron las casas que se elevan para que no las agarre el agua. Y también trabajo con grés y con la porcelana y todo va a la misma temperatura. Y yo quiero que el grés se me deforme, y no se me deformó, porque tenía una estructura y quedó parado. Quería que se me tuerza todo. Estas impresiones son serigráficas. Ven que son bastante fuertes, tienen mucha tinta, ahora les voy a mostrar por qué. Que se manchan. Lo que hacemos, yo me refiero a hacemos porque yo tengo un grupo de investigación, tengo un grupo de cátedra, trabajamos en equipo. Entonces, eso es maravilloso porque potencia absolutamente a todos. Entonces, dijimos, ¿por qué no podemos hacer serigrafía? Vieron que la serigrafía es como compleja, que hay que mandarla a hacer, que hay que tener el chablón, que la tela serigráfica es cara, que la emulsión serigráfica la venden por kilo y uno no es serígrafo, entonces no sabe cómo preparar el poquito, que las tintas serigráficas al aceite, que después limpiarla, que insolarla, que es bastante engorroso. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer una serigrafía más simple. Si nosotros sabemos que las gomas bicromatadas funcionan en fotocerámica, podemos sacar la conclusión que la emulsión serigráfica es una goma bicromatada. También. Que ese tarro que nos venden es el coloide y nos venden el sensibilizante, que es el bicromato o el diazo, que le agregamos al tarro, lo mezclamos, las partes son 9 partes de coloide, 1 de bicromato. Entonces nosotros de coloide pusimos cola vinílica. La cola blanca de carpintero, cola vinílica, pusimos 9 partes de cola vinílica, 1 parte de bicromato de potasio o diazo. El diazo también se utiliza como sensibilizante. Es un poquito menos tóxico en la eliminación, pero igual es tóxico. Son unas sales de nitrógeno, por lo que estuve leyendo. ¿Cómo medimos las partes? ¿Con una cucharita o con una jeringa? Le ponemos un poquito de agua si fuera necesario, si no, no. Y la teñimos con un acrílico, violeta, azul, verde. Eso es una emulsión serigráfica casera, alternativa, artesanal, mucho más barata. Las emulsiones serigráficas son carísimas, se venden por kilo y hacemos lo que necesitamos en el momento. Otra cosa que hicimos fue cambiar los bastidores. No usamos los chablones con la tela serigráfica. Tenemos que tensar una tela. ¿Qué usamos? Un bastidor de bordar. Hay unos, en México hay unos enormes, pero no necesitamos tan grande. Estos se venden en cualquier mercería de 24 centímetros, de 30 centímetros. Y tensamos la tela ahí. Sirve igual. ¿Cómo podemos reemplazar la tela serigráfica? Podemos usar tela serigráfica si queremos, pero es cara. Para cerámica, la tela serigráfica que necesitamos tiene entre 90 y 100 hilos. Los hilos son los hilos que conforman la trama. ¿Para qué? Tiene que ser una trama que pase la tinta. La tinta serigráfica para cerámica tiene pigmento y el pigmento no tiene una molienda tan fina. Entonces necesitamos una trama un poquito más abierta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tela buscamos? Reemplazamos la tela serigráfica por una tela de voile de cortina. ¿Saben lo que es el voile de cortina? Las cortinas de la casa. ¿Cómo? Velo. Velo de cortina. Tiene entre 40 y 45 hilos más o menos. Es baratísimo, de poliéster. Necesitamos que sea una tela de poliéster para que no absorba. Y usamos esto. Entonces es todo alternativo. El chablón es alternativo, la tela es alternativa, la emulsión es alternativa. Nos falta la tinta, que también es alternativa.
¿Qué hacemos? Ponemos la emulsión, esta celeste es la emulsión que preparamos. Les dije que la teñimos para verla. No usamos ninguna herramienta serigráfica que es cara. Usamos una tarjeta de crédito, que no se usa, obviamente. Y con eso expandimos lo más parejamente posible la emulsión sobre el bastidor, sobre la tela tensada de velo. ¿Velo? La expandimos de los dos lados lo más pareja posible. Después ponemos, tratamos de llegar al borde, para no después tener que tapar con cinta. Lo más parejita al borde, redondito. Después ponemos atrás, ya se los voy a mostrar en vivo porque los traje, una espuma, una goma espuma, ¿para qué? Para que nos haga el contacto, el positivo que vamos a poner sobre la tela emulsionada, porque ahí tenemos que poner un vidrio para hacer el contacto y la tela está en el aire, entonces atrás le ponemos un poco de goma espuma para que nos acolchone y nos haga bien contacto. Insolamos. Acá trabajamos con un positivo para que la pantalla nos quede en negativo, para que después la imagen nos dé en positivo. ¿Sí? Hacemos el positivo en la impresorita láser, en este caso son unos mosquitos. Acá sí, si vamos a trabajar con grises tenemos que tramarlo. Hacer un tramadito en el Photoshop es muy fácil, son pasos muy sencillos. Si no trabajamos con grises, trabajamos sin trama, siempre con positivos. Una vez que insolé, con luz LED, más o menos 9-10 minutos, con capa de emulsión fina y pareja. ¿Cómo lavamos? Siempre con guantes estamos, fíjense, porque tenemos bicromato. Lavamos, echamos un poquito de agua y después con un pulverizador de casero, vamos sacando la emulsión donde no pasó la luz, lo mismo que en la fotocerámica, la emulsión no se fijó, no se hizo insoluble en agua. Y donde no pasó la luz es donde estaba el positivo. Entonces nos queda limpia la imagen en negativo. Y ahí tenemos una pantalla serigráfica, bien sencillita, bien baratita. Otra de las ventajas que tiene, las telas las conservamos, no eliminamos las matrices, porque en la serigrafía tradicional, para aprovechar el chablón, se borra la matriz. Acá no, abrimos el bastidor de bordar, dejamos la tela, ponemos otra y las guardamos. Entonces tiene muchas ventajas. Acá tenemos los positivos, ya he hecho un bastidorcito. Tiene que estar bien limpia la imagen, se tiene que ver bien que pasa la luz, porque si pasa la luz pasa la tinta, si no pasa la luz no pasa la tinta. Y la tinta también es alternativa, los que le decía hoy. Con mis compañeros decíamos, ¿qué podemos usar para hacer una tinta al agua? No queríamos trabajar al aceite, porque limpiar esa bastidora al aceite hay que trabajar con solventes. Y nuestra emulsión es una humilde emulsión casera. Es dual, dual, que permite trabajar con tintas al aceite o tintas al agua. Pero si le ponemos mucho estos elementos para limpiar las tintas al aceite, muchos removedores, esas cosas, se termina rompiendo la tela y todo. Entonces trabajamos con tinta al agua. Entonces pensamos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tinta podemos hacer que tenga la consistencia? Porque a mí lo que me importaba era la consistencia, porque después la íbamos a teñir, qué linda, la íbamos a teñir con colorante cerámico. Entonces buscábamos el medio. ¿Cuál puede ser? Pensábamos, ¿qué podemos poner al agua? Y una de mis docentes tiene un pelo largo por acá, hermoso, y se estaba bañando y poniéndose su crema enjuague, su acondicionador en el pelo, y se le ocurrió, ¿y si la hacemos con acondicionador de cabello? Y le dije, sí, buenísimo. Bueno, así trabajamos. Entonces buscamos un acondicionador de cabello, nosotros le llamamos crema enjuague, no sé cómo le llaman acá, acondicionador. La más barata
la que te deja los pelos así. La más barata, la más cremosa, pero la más barata, esas que vienen en tarro grande. Y usamos más o menos unas 6 partes de crema de enjuague, de acondicionador, 1 o 2 partes de pigmento u óxido cerámico, de pigmento cerámico u óxido, 1 o 2 partes de fundente alcalino y, si es necesario, esto todo en un mortero. Mortereamos bien y armamos una linda tinta serigráfica. Si es necesario, si nos queda muy chirle, le ponemos un poquito de arcilla para hacerla bien cremosita, bien consistente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tela de pocos hilos, muy abierta. El voile este tiene 45 hilos. Si hacemos una crema muy liviana, cuando la pasamos se nos revienta toda la imagen. A mí me gusta, pero si es más cremosita, podemos hacer una buena impresión. Es un TP, un esmalte transparente, es como la materia prima para hacer los esmaltes. No sé cómo lo llaman una frita alcalina. Nosotros llamamos frita o fundente. Pero cualquier esmalte transparente le pueden usar. Es para fijar después el color una vez horneado, porque el pigmento o el óxido no tiene capacidad de fijarse por sí mismo, salvo que vayamos a alta temperatura. Si trabajamos en alta temperatura podemos prescindir de la frita o fundente. Acá estoy ya imprimiendo con la tarjetita de crédito. Ponemos la tinta, imprimimos. Acá ya estoy imprimiendo sobre Keraflex. Esto lo voy a hacer el sábado. Traje yabloncitos ya hechos, porque en 1 hora y media no puedo hacer la fotocerámica, la serigrafía, todo. Entonces me traje los yablones hechos, imprimo y les hago la técnica de la goma bicromatada en vivo. Y después, si Dios me ayuda, hago una casita. Armo. Bueno, con esto ya termino. Esta es la última serie que hice, que es parte de lo que está acá, que trabajé con estas otras técnicas que voy a hacer mañana, que son técnicas de impresión sobre barro crudo. Estas son piezas de grés y porcelana. Estas son láminas de porcelana, esta es la piecita de grés. Estas láminas yo las muevo y voy armando diferentes composiciones. Las técnicas son muy simples, es una monoimpresión que vamos a hacerla sobre un vidrio, vamos a dibujar a mano alzada sobre un papel de patrón de ropa que va a recoger el pigmento que está sobre el vidrio y eso lo vamos a transferir al barro con calidad de dibujo, línea de dibujo. Después vamos a hacer estas otras técnicas de monoimpresión, de transferencias desde fotocopias y de transferencias tipo carbónico, que vamos a dibujar también sobre el papel y recoger el pigmento sobre el vidrio, y eso es lo que vamos a transferir. Entonces quedan este tipo de impresiones. Esto no es fotográfico para nada, son impresiones directas. Y bueno, creo que ya, estas son las piecitas que traje, bien rotas. Y trabajo mucho con cobalto y con pigmento azul sobre la porcelana. Estas son de porcelana, las otras de grés. Y ya.